Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Revista de Medio Oriente, el programa en el que recibimos a Masa Gabriel, que nos hablará de los medios de comunicación y de temas relacionados con Israel. Hola Masa. Hola Alejandro, muchísimas gracias y gracias a los oyentes de Radio Sefarad por compartir una semana más con nosotros en este programa en el que intentamos acercarnos al tipo de cobertura mediática que recibe Israel y el Oriente Medio en general. Y yo creía ahora, se acercan estas fechas navideñas, fin de año, y estaba revisando un poquito, como final de 2021, estaba revisando lo que había dado de sí el año anterior, y creo que voy a ser monótona, tengo que volver a hablar del problema de las fuentes, porque si tengo que destacar algún problema esencial que ha habido en los medios hispanos, es el problema de las fuentes y más que nada de cómo se tratan las fuentes. Es decir, por ejemplo, cuando uno está hablando de medios de comunicación o de periodismo, uno está esperando que haya que se contraste la información, que se ofrezcan varias voces, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy contando un conflicto, pues quiero oír las voces en el conflicto. Esto es algo que no vemos, lamentablemente. Solemos tener más acceso a uno de los lados. Y entonces, ¿cuáles son las fuentes informativas a las que los periodistas suelen recurrir? Aquellas fuentes que, subrayan o inciden en dar una visión cercana a su propia opinión, o sea, al prejuicio previo. Y este año lo hemos visto, hay un caso que yo vuelvo a traerlo porque creo que es muy interesante, que fue durante la confrontación entre Hamás e Israel, cuando los medios extranjeros publicaron que Israel estaba entrando en Gaza. Y estoy hablando de los medios más importantes, de los corresponsales más prestigiosos, se hicieron eco de esa información. Dijeron que era lo que había dicho el portavoz del ejército. Bueno, resultó que no estaba habiendo dicha entrada en Gaza y los medios dijeron que Israel intentó engañarles haciéndoles creer que había una investigación. Ok, yo no puedo juzgar, no sé cómo sucedió, no sé con qué motivo, hubo ahí un malentendido, no lo sé. Un engaño adrede, insisto, no lo sé, pero lo que sí puedo saber, y esto es donde yo quiero subrayar, y ya sé que lo hemos mencionado aquí, Alejandro, perdóname que me reitere, pero es que creo que es un ejemplo perfecto de lo que sucede. Lo que sucedía al mismo tiempo que los medios en español o muchos medios extranjeros daban la información de una invasión, es que los medios en hebreo o los periodistas de la misma zona, incluso en inglés, decían que no había tal invasión. ¿Cuál es el problema que veo aquí? Que estamos hablando de un periodismo que parece que se nutre a sí mismo. Es decir, yo llego y me reúno siempre con la misma gente, con las mismas voces, con las mismas ONGs, con las mismas fuentes, que a veces ni siquiera son fuentes, sino que son parte de la historia. Y entonces no salgo de ese círculo, y cuando hay información, como no voy afuera del círculo, como no arriesgo, no me entero de lo que está sucediendo. ¿Por qué digo esto? Porque los que estábamos fuera de Israel podíamos tener acceso a esa información, estaba en las redes sociales. Y esto es, otra vez, por ejemplo, cuando nos están hablando de ONGs, ahora mismo cuando Israel esta es otra de las cosas del año, Israel ha decretado que ciertas ONGs son ilegales por vínculos con movimientos terroristas, etc. Los medios han salido a contarnos que no es cierto. ¿Que no es cierto? ¿Por qué? Porque esas mismas ONGs a las que siempre recurren dicen que no, que es un atropello, no sé qué. Pero es que ahí hay un montón de información donde hay gente que dice que sí es cierto, que hay vínculos de esos medios con grupos o financiación de grupos terroristas. Una NGO Monitor, que es precisamente una ONG que se dedica a monitorear otras ONGs, han sacado artículos, han sacado informes, hay también algún que otro think tank. Ninguno de esos informes, ninguno de esos think tanks, a ninguno de esos les han dado acceso los medios.
claro, uno puede decir, no, es que ellos toman partido y entonces, que esto lo he leído en varias ocasiones, hay que darle voz al débil. Bueno, en primer lugar hay que ver quién decide quién es el débil o no. En segundo lugar, son periodismo que tiene que informar, no están ahí para hacer opinión, están para traernos toda la información. Y es un problema porque vemos que, por ejemplo, tenemos una serie de ONGs como B'Tselem, Breaking the Silence, que hacen como el tour por todos los medios y tenemos acceso a toda esa información, a lo que ellos dicen, pero no tenemos acceso al resto. Y cuando nos dan un pequeño acceso suele ser algo mínimo. Había un artículo del País que eran como 50 párrafos, decíamos, de los cuales uno, ni siquiera entero, unas líneas para explicar la postura del ejército y todo el resto, o del gobierno israelí. Todo el resto era para decir por qué el gobierno israelí era no a lo que decía. Eso yo creo que es un problema serio y es un problema que está afectando especialmente a la credibilidad en los medios. No solo con Israel, si lo vemos con muchas otras cuestiones, en el periodismo en sí. Cuando hablamos de esa crisis de periodismo, cuando hablamos de gente que ya no se cree las informaciones, pues tiene que ver, me da la impresión, no tanto con que hayan surgido otros medios de comunicación, que por supuesto son, pues hay otros medios que son gratuitos, que pueden surgir, que pueden ser percibidos como una amenaza, si quieres. Pero el gran problema, y somos muy reiterativos en este programa y pido disculpas por ello, pero es que creo que los medios, la gente tiene que darse cuenta y el periodista tiene que darse cuenta. A mí me encantaría irme a pagar por artículos donde me dan una información más amplia, donde me acercan a las visiones. Evidentemente no estamos poniendo en un mismo en una balanza, en un mismo valor, pues regímenes dictatoriales, autoritarios, criminales, con regímenes o con países democráticos. No puedes poner en una misma balanza la voz de los débiles, como dicen los propios periodistas, que como los gobiernos que los oprimen. Lo que pasa es que aquí estamos hablando precisamente, y es algo de que parece que los medios olvidan, estamos hablando de un Estado democrático que tiene unas leyes que no se diferencian mucho de leyes en otros países. Entonces, el acercamiento a esa información, para que sea total, es que nos tienen que contar qué opina la persona de la calle israelí, no qué opina el israelí que está en contra del gobierno de Israel de turno, o que el gobierno de turno no es un problema, pero no solamente la voz del israelí que critica a Israel, no solamente del israelí fanático que solamente ve y odia a los palestinos, no, la voz de la mayoría, y esa mayoría es una mayoría mucho más centrada de lo que parece, no de lo que parezca, de lo que nos venden, y es una mayoría que es a la que habría que escuchar, y es una mayoría completamente desconocida hasta el punto que, como el ejemplo que estábamos dando, los medios, antes de escuchar a periodistas israelíes de medios completamente mainstream, pues prefieren ir a escuchar a una ONG que dice que. Entonces, creo que es problemático. Y es uno de los grandes errores que hemos visto a lo largo de este año y tendremos que seguir denunciándolo, lamentablemente seguir hablando de ello. También podemos hablar de cómo se pone en una misma balanza. Justo teníamos un artículo en El Correo sobre El Correo donde hablaban de la información de el enfrentamiento entre Israel e Irán, y ponían en una misma escala de valor, se ponían en una misma balanza a ambos, cuando Israel amenaza efectivamente con operaciones quirúrgicas contra instalaciones nucleares, e Irán amenaza con bombardear ciudades civiles, y esto no nos lo explican, nos hablan como si todo fuera lo mismo, una equiparación, un régimen democrático, un régimen dictatorial como el iraní, un país democrático como el israelí. Es decir, es como si todo valiera a la hora de criticar a Israel, hasta el punto de que no habría ni siquiera, primero no hay un contexto y ni siquiera hay un tener en cuenta el sistema en los gobiernos democráticos en los que se están moviendo.
Y esto ligado a algo que ya estamos también muy acostumbrados, a la voluntad de deslegitimizar al Estado judío, es decir, de quitar, de vender al israelí, al judío en la tierra como si no perteneciera a esa tierra, como si fuera un alien venido de otras zonas, porque eso en ningún momento, de cuando nos hablan de los lugares sagrados, siempre nos hablan de los lugares sagrados del Islam, en ningún momento nos explican de dónde surge, que el judaísmo surge ahí, nace ahí, no es una cosa completamente loca, no es que de repente digan, vamos aquí porque no hay nadie, no, o vamos aquí porque queremos, no. Es que es la tierra de donde nace el judaísmo, es Judea. Entonces, esto tampoco lo entiende mucha gente, y luego a la hora de la verdad, cuando uno mantiene una conversación con personas que se están informando única y exclusivamente en medios hispanos, y me ha pasado hace muy poquito, te das cuenta que estás hablando con personas que tienen una falta de contexto histórico abismal. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con una labor mediática sesgada y sobre todo una labor mediática profundamente carente de profesionalidad. Y si te parece, seguimos la semana que viene, Alejandro, y espero poder hablar de algo que no sea siempre las fuentes y los errores mediáticos. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Gracias a ti, Masa, por compartir esta información con los oyentes de Radio Sefarad. Como siempre, te esperamos en tu programa, en Revista de Medio Oriente. Recordamos la página web www.revistamo.org. Hasta la próxima.